Muy buenas noches al pueblo del Señor. Dios los bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí desde mi hogar, aquí ubicado en Sauces 8. Agradezco al Señor porque nos permite en este tiempo nuevamente estar junto a cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos que nos han podido sintonizar a través de este medio de comunicación como lo es el Facebook. Agradezco a Dios porque cada día Él tiene algo especial que podernos brindar a través de su presencia, de su espíritu y cómo no, a través de su palabra. Recuerde que estamos siempre dispuestos para poder llevar la enseñanza a nuestros hogares, y espero en Dios que en esta noche no sea la excepción, que sea el Espíritu Santo el que pueda ministrar nuestras vidas, pueda a través de la palabra comenzar en nosotros ese precioso cambio. Yo creo que el conocimiento que Dios nos imparte no solamente afectará nuestro estado de conocimiento, de sapiencia, con respecto a las cosas bíblicas, sino que también la palabra es espíritu, porque sale de un Dios el cual ha dicho que es espíritu también, y Él se transmite a través de su palabra, de su espíritu al nuestro, y a partir de ello pues comienza a ser una regeneración. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar, de cambiar, justamente por medio de su poder, de su palabra, la cual dice la Biblia que es la espada de su espíritu, la palabra del Señor, y con ella penetra, con ella parte, con ella diríamos ejerce en el hombre esa transformación y ese cambio. Mis amados, muy bueno, les doy la bienvenida nuevamente y espero en Dios que en esta noche el Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas algo especial. Hoy vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios por el tema no tengas temor. Dentro de ese gran tema percibido de los tiempos, hoy vamos a predicar en esta tercera parte de ese gran tema, del estar apercibido de los tiempos, en no poder, no tener temor. No tengas temor en esta preciosa noche será pues el tema a considerar en este tiempo, del cual espero que usted también pueda no solamente grabarlo en las tablas de su corazón, sino que también pueda compartirlo. Eso es lo importante dentro de la enseñanza que Dios nos imparte día a día a través de estos tiempos, donde nos podemos unir a través de esta red social como lo es el Facebook. Recuerde, mi amado hermano, hacer saber, ya esto creo que es algo que ya lo hemos venido recurrentemente diciendo y siempre será válido recordarlo. Recuerde hacer saber sus peticiones de oración. Estamos en este momento receptándolas al número de WhatsApp de mi esposa, Fanny Chonillo. Ella tiene a bien tomar apunte de sus peticiones, de sus necesidades espirituales, y lo puede hacer a través del número 099 22 29 162. Repito, 099 22 29 162. Si quiere algún tipo también de consulta ya propia de la enseñanza o algún tipo de consejería, ahí se puede comunicar conmigo, pero obviamente después del enlace, porque estoy utilizando justamente la cámara de mi teléfono para poder allegarme a ustedes en este tiempo. Mi número, creo que muchos lo tienen, es el 09 99 42 6875. Desde allí tendremos todo el gusto de poderle atender y de poder despejar también, si acaso fuera necesario, dudas a través de las enseñanzas de pronto que pudieran quedar, guías espirituales en caso de tener alguna situación que lo amerite. Este su servidor podría ayudarle en lo que buenamente Dios pueda poner en mi corazón. Así que recuerden hacer saber sus peticiones de oración, y también le agradecería si puede compartir también con nosotros los testimonios de los cuales Dios haya podido también haberle hecho experimentar, dándole contestación, dándole
a su vida, ¿sí? Esa respuesta, porque cuando oramos a Dios, cuando venimos a oración en el Señor, lo hacemos con el único afán de poder, ¿sí?, ver en Él su respuesta, ¿sí? Y no podemos pasar desapercibidos de aquello. Creo yo que Dios bien puede contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad. Así que, mis amados hermanos, hoy Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Recuerde este gran tema, ¿sí?, el gran tema que se ha tomado como punto de partida para las enseñanzas. Hoy estamos en la parte número 3 de esta enseñanza, apercibido, ¿sí?, o apercibiéndonos de los tiempos, ¿sí?, o apercibido de los tiempos. Dentro de ese gran tema hoy vamos a tener, ¿sí?, el estudio de no tengas temor. ¿Sí? Justamente en ese conocimiento que Dios quiere que su iglesia tenga para tiempos futuros, para tiempos, bueno, ya en el día de hoy, tiempos presentes, es no tener temor. ¿Sí? Yo sé que mucha gente batalla contra el miedo, batalla contra la angustia, contra todo aquello que pudiere infundirle, ¿sí?, algún tipo de temor, algún tipo de pronto inclusive de psicosis por las cosas que están sucediendo. Dios hoy te dice a ti, me dice a mí, le dice a todos aquellos que le desean creer: no tengas temor. Y dentro de ese gran tema hoy vamos a tratar esto, ¿sí?, acerca del temor, ya que es necesario reconocer que dice la Biblia de las cosas que están pasando, y en función de eso, por eso el Señor mismo las anticipa como para poder estar preparados. Y eso es muy importante, así que la iglesia esté preparada, sea cualquiera que fuere el escenario. La iglesia del Señor tiene que estar preparada. Es como cuando empiezan las clases, posiblemente de un domingo a lunes. Siempre una mamita, sobre todo, tiene ya todo listo, como para que al amanecer de lunes el niño ya tiene su uniforme planchado, ya tiene comprado lo que va en la lonchera, ya los cuadernos y los libros están obviamente en la mochila, ¿sí?, y todo está listo, ¿sí? Y es decir, ella preparó a su niño, ¿sí? Diríamos que le instruyó y al mismo tiempo lo adaptó para que el lunes él pueda ir sin ningún tipo de impedimentos a cumplir, obviamente, con su labor estudiantil. Entonces, si así nosotros como padres nos preparamos y preparamos a otros, de la misma forma Dios por su palabra nos prepara, nos anticipa las cosas para que cuando éstas ocurran no causen ese impacto negativo que posiblemente otros, que por falta del conocimiento de la palabra del Señor, por falta de esa intimidad con Dios, los agarra, ¿sí?, de manera desprevenida, ¿sí? Y de esa forma ellos, en vez de tomar ánimo, lo que hacen es desanimarse, y obviamente muchos no aguantan la tensión, no aguantan o no tienen la resistencia como para poder soportar lo que ya Dios nos ha venido obviamente anticipando, y caen en desesperación, caen en impaciencias, caen en pánico, y esto es evidente de que esto causa graves problemas, ¿sí?, y de hecho puede inclusive a muchos hacer abandonar, ¿sí?, la fe, y eso sería cosa extremadamente, pues, delante de Dios, sí, totalmente negativa. Así que vamos en esta noche, recuerde, a meditar en esta preciosa palabra. Desde ya le anticipo que tenga abierta la escritura, tenga abierta la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Allí vamos a tener la lectura bíblica del capítulo número 21, Lucas capítulo 21. Voy a dar lectura desde el verso 7 hasta el versículo número 11, ¿sí? Lucas 21, versículo número 7, ¿sí? Capítulo 21, versículo número 7 al versículo número 11. Hasta allí estará Dios mediante la lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que tenga por favor a bien tenerla ya dispuesta, lista para en breve estar meditando en la escritura. Recuerde, envíenos por favor sus peticiones de oración
Dios es hacedor de maravillas y creo que es muy válido poder compartir en este tiempo nuestras necesidades, no solamente las suyas. Recuerde que usted también puede pedir oración después de haber analizado durante todo este día muchas cosas, muchos males que hay en el mundo entero. Yo creo que Dios, si le trae a su memoria cuáles son aquellas cosas que otros están experimentando en sus vidas y que está provocando obviamente mucho dolor, mucha tristeza, creo que hoy por hoy nosotros tenemos la obligación como iglesia de no solamente limitar la oración al entorno. Sería muy egoísta de nuestra parte solo precautelar por el bien de los nuestros. También debemos de considerar el bien de los demás. Así que si usted tiene, sea un poquito más específico. Hay muchos que ahí quisiera de pronto darle esa recomendación. Hay quienes son muy abiertos para pedir las oraciones. Sea más puntual. Sí, eso sí le voy a pedir. Sea un poquito más puntual en el sentido de ser un poquito más detallista de cuál es la necesidad exacta por la que se debe de orar. Yo creo que no hay mejor oración que aquella que uno la hace saber al Señor de manera específica. Es como cuando uno tiene, no sé, pues tiene un problema y le dice: Señor, mi problema es, si se llega a ocurrir, mi problema es que me han dicho los doctores que me van a amputar una pierna. Entonces, mire, eso es algo específico. Entonces uno a la hora de orar es evidente de que entra a donde debe de entrar. Pero imaginémonos: Señor, ayúdame porque estoy en necesidad. Pero debemos en Dios de ser un poquito más, creo yo, más puntuales, ¿sí? El Señor nos enseñó justamente en la oración modelo, nos enseñó de manera muy específica cuáles son las áreas, porque esa es una base nada más, las áreas en las que el creyente debe de hacer saber su oración a Dios, para que Dios pueda a su vez también, al reconocerlas, también Él pueda respondérnoslas. Usted dirá: pero Dios ya sabe por lo que estoy pidiendo. Sí, Dios sabe su intención del corazón, pero recuerde que hoy estamos haciendo una oración mancomunada, una oración grupal, una oración congregacional. Entonces uno como que disipa mucho, ¿sí?, a la hora de poder orar por una necesidad. Entonces sea más puntual. No le digo que sea específico dando punto y coma, pero sea lo más puntual posible, hasta donde se pueda obviamente reconocer su petición. Pero de esa manera usted también creo que se acostumbrará a orar de una manera mucho más efectiva, y el pueblo orará también de una manera un poquito más directa a la necesidad que usted tiene. Creo que eso es muy importante darlo como una recomendación antes de entrar en este plano de la oración, que siempre lo reservamos al final. Hoy espero en Dios no demorar mucho con respecto a esta enseñanza, pero tenemos algo bíblico muy importante, sí, de manera evidente, ¿no?, que compartir. Entonces, en este tiempo vamos a ver lo que nos menciona la Escritura. Si dentro de un par de minutos más estaremos, ¿sí?, llevando a cabo la enseñanza bíblica. Recuerde Lucas capítulo 21, verso 7 al verso número 11. Sí, Lucas capítulo 21, verso 7 al 11. El Señor nos va a ministrar a través de ella, y vamos, por favor, si ya abierta la escritura, vamos a dar lugar a la lectura en este tiempo. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis, que vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo:
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Vamos a orar al Señor antes de dar inicio allá al estudio de esta porción que ha sido leída. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por permitirnos en esta noche el podernos acercar a través de la lectura de tu palabra. Pero ante todo, oh Dios, deseo poner delante de ti a cada uno de los hermanos y amigos que se están en este momento conectando, Señor amado, para poder recibir de ti la bendición de tu palabra. Yo sé que para muchos este tiempo es, Señor amado, un aliciente, es un vaso de agua fresca ante tantas malas noticias que circulan durante todo el día. Penosamente, Señor, estamos llenos de imágenes, de audios, de videos, que lo único que hacen es causar más temor que esperanza. Mucha gente dice tener la cura de todo. Cada quien da su opinión. Médicos también informan de acuerdo a su propia forma de ver la enfermedad. Señor amado, pero nos olvidamos que la única fuente de vida, de salud, la única fuente de esperanza está, oh Dios, en ti, solamente en ti. Permíteme a través de la palabra, Señor, reconocerte, aprender de ti, de cómo eres, de qué es lo que necesitas, oh Dios, de mí, y de qué forma tú me puedes brindar, Señor amado, tu ayuda. Solo si estoy lleno de ti, seguramente, oh Dios, mi vida se fortalecerá. Mi vida aprenderá a confiar. Nadie confía en el que no se logra conocer. Uno solo puede poner confianza en lo que conoce. Por eso mucha gente, mi Dios, no confía en ti, porque no te conoce. Y no te conoce no porque tú no te quieras dar a conocer, sino porque el hombre como tal no tiene la inclinación de buscarte. No tiene en el corazón el anhelo, el deseo ferviente de querer saber quién es Jesús. Oh Dios, y se cumple tal cual como se cumplió en tu nación. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, no quisieron conocerle. Señor, permite que eso en nuestros tiempos no se vuelva a repetir. Que la gente más bien quiera tener hambre y sed de ti. Y hoy pueden, con este estudio, poder por lo menos refrescar, Señor amado, esa gran necesidad que ellos tienen en sus corazones. Deposito, Señor, esta enseñanza en tus manos para que pueda edificar vidas y puedan conocer al Dios de gracia, que ha querido que estemos apercibidos de los tiempos para que no tengamos temor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, entramos propiamente a la enseñanza. Bueno, es evidente que desde ya el verso número 7 y verso número 8 ya ha sido motivo de análisis en los días anteriores. Hoy nos vamos a concentrar del verso 9 en adelante, ¿sí? Es decir, desde el versículo número 9 hasta el versículo número 11. Allí vamos a concentrar en esta noche la meditación de esta porción bíblica. Y espero en Dios que esto, usted y yo lo podamos asimilar con la misma óptica de Dios, la cual es darnos a conocer lo que ha venido pasando, lo que pasa y lo que pasará, ¿sí? En esos tres estados:
lo que ha venido pasando, es decir, en el ayer, lo que pasa al día de hoy y lo que va a pasar al día de mañana. Es decir, pasado, presente y futuro. Dice en el versículo número 9: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Ahora, quiero dar lugar dentro de esta enseñanza. A mí me encanta siempre hacer las comparaciones entre versiones de la Biblia, porque siempre aportan un poquito más de claridad, un poquito más de pronto de entendimiento por las variantes de diríamos así, de las palabras, sí, que utiliza entre una versión y otra. La palabra es la misma, pero las variantes nos ayudan a poder tener una mejor asimilación en la lectura. Por ejemplo, en la NBI, en el versículo número 9, que es, vuelvo y repito, donde me voy a concentrar, verso 9, 10 y 11, dice en el verso 9: cuando sepan de guerras y de revoluciones, dice allí, no se asusten, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Mire cómo le da la variante la Nueva Versión Internacional. Esa es la NBI. Sí, cuando sepan de guerras y revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Ahora, yo quisiera en este momento poder establecer, ¿sí?, estos principios bíblicos del por qué tienen que pasar. Alguien podría llegar a pensar y decir, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué no directamente pasa a la gran redención, al gran levantamiento de la iglesia para gozarnos con su presencia y obviamente evitar el paso de diríamos así, de la dificultad? ¿Para qué poder pasar por ese desierto? ¿Por qué Dios de alguna forma da libertad a que estas cosas acontezcan? Uno de los, por ejemplo, cuando voy al texto, vamos a entrar poco a poco, obviamente, que usted creo que ya me está conociendo, que me gusta ir poco a poco ahondándome en las aguas. Sí, primeramente hay que reconocer el por qué Dios nos dice que es necesario. Sí. Vuelvo y repito, cuando vamos a la escritura, en la NBI o en la Reina Valera del 60, dice la escritura, es necesario que suceda primero esto. ¿Por qué? Ahora, bíblicamente tenemos muchos textos que nos hacen alusión, y tú debes de recordar que en los posteros tiempos, no sé si tú te recuerdas, que el amor de muchos se habría de enfriar, que los hombres cambiarán, serán personas intolerantes, sin amor fraternal, serán engañadores, mentirosos, traidores. O sea, es una lista, se recuerda a usted en enseñanzas pasadas, que obviamente no las voy a volver a citar en sus textos bíblicos porque ya pertenecen al estudio anterior, pero las recuerdo como para que usted tenga fresca la palabra que se ha estudiado ya en días anteriores. Amado, este tipo digamos así, de identificador, ¿se acuerda que yo le había mencionado que todo esto tiene que ver con la conducta del hombre que va a cambiar para mal, penosamente? Cuando el hombre es trastornado por su forma de ser para mal, mi amado, de un árbol bueno no se puede obtener un mal fruto. ¿Sí? De hecho, de ahí Jesús tomará el principio bíblico que nos dirá a nosotros: por sus frutos los conoceréis. Un árbol o un fruto bueno no vendrá de un árbol malo, y viceversa. Si un árbol bueno no dará mal fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto de que los hombres cambien de una manera tan perversa? Dentro de ese esquema que Dios ya ha ido detallando, que los hombres perderán el afecto natural, serán engañadores, traidores,
desobedientes a los padres. O sea, toda esa gran lista, que ya la analizamos como le mencioné ya en una de las primeras enseñanzas. Mis amados hermanos, uno debe de entender que ese carácter, digamos así, malogrado de la humanidad, va a dar como resultado, aquí vemos ya el fruto, va a haber como resultado una descomposición social. Y esa descomposición social reflejará o manifestará, entre muchas otras cosas, el poder, mi amado hermano, manifestar el rechazo hacia el prójimo, el rechazo hacia otro tipo de personas que no son propiamente o no están alineadas propiamente con su ideología. Ejemplos. Y me voy al aspecto religioso. Por ejemplo, un musulmán desecha a un cristiano en el sentido general, ¿sí? Un budista, ¿sí? Rechaza obviamente a un islamista por sentido general. No digo que tiene odio directo, pero por sentido general manifiesta un rechazo. Ahora, aquellos que han podido, y por eso siempre yo invito a los oyentes, sobre todo, creyentes o no creyentes, mi amado, yo invito a que se desasne un poco y también haga un poco de estudio de cómo ha sido la historia, por ejemplo, de la humanidad. Y cómo también ha sido la historia de la iglesia a través de los tiempos. Y usted debe de entender, mi amado, que en la Edad Media se levantaron las famosas, por ejemplo, las famosas guerras, y le denominaron santas. Mire hasta dónde se desdibujó, hasta dónde se malinterpretó el evangelio, que comenzaron a aplicar guerras santas para ir y se denominaban santas porque querían reconquistar Jerusalén, que estaba invadida por el mundo musulmán, para poderla volver a captar en el cristianismo. Pero obviamente eso generó odio, eso generó venganzas, eso generó muerte. Ahora, eso como por citar históricamente un ejemplo. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, porque recuerde que estamos concentrados en el verso 9, dentro de este gran tema apercibido de los tiempos, y hoy dentro de ese apercibimiento de los tiempos, en esta tercera parte que el Señor quiere que estemos apercibidos. ¿Para qué? Para no tener temor. Ese es el subtema de esta noche. Dios me dice que yo voy a oír, ojo, oír de guerras, pero también voy a oír, ¿sí? O voy a de pronto hasta ser partícipe, de manera directa o indirecta, de sediciones. Ahora, el término sedición significa, y usted dirá, ¿qué será sedición? Yo creo que nunca he participado o he estado en una sedición. A través del significado, hasta el pueblo del Ecuador ha estado en sediciones. Es decir, le ha estado dando cumplimiento a lo que Jesús ya anticipaba. Y dirán muchos, yo hermano, usted está equivocado. Escucha el significado. Sedición, levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Repito, levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Ay, yo sé que ya al escuchar este significado muchos dirán, ay hermano, pero ese gobierno era malo. Eso no interesa. Si era malo, si era bueno, si te gustaba o no te gustaba, eso es indistinto. Lo que la palabra me anticipa es que en los últimos tiempos, mi amado, habrán guerras y habrán sediciones. Y penosamente, a lo largo, y si lo quiero limitar solo al Ecuador, mi amado, el pueblo ecuatoriano ha votado o se ha levantado contra los gobiernos, como dice el himno nacional en ciertas líneas, a millar y surgir. No me quiero meter en política, no me quiero meter en ese campo, en esa área, no me compete, pero sí me compete discernir la palabra. Y la palabra dice que habrán guerras,
se escucharán de guerras, habrán guerras, se escucharán de guerras y habrán también sediciones. Y en este país por lo menos sediciones han habido cualquier cantidad. Es decir, ¿qué cosa era una sedición? Repito, levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Vuelvo y repito, no me voy a meter en camisa de 11 varas. No te estoy diciendo, es que se lo merecía, no se lo merecía. No me interesa si se lo merecía, no se lo merecía. Pero Dios le dice a la iglesia, por lo menos a la iglesia, que con respecto a los malos gobiernos, la iglesia lo que tiene que hacer es eso. Ahí para que lo vea de lado. Orar. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, no contra los hombres, sino que nuestra lucha es espiritual. Y Dios nos dice, habrán guerras. Ahora, yo estuve por medio obviamente del internet, estuve tratando de poder hacer un compendio muy pequeñito, un compendio, sí, dejando a un lado, ojo, dejando a un lado las dos más grandes guerras mundiales que han existido. La primera guerra mundial allá por los años 1910 que comenzaron, en pleno apogeo al año 1914, y también la segunda guerra mundial, que esa ya estaría por los años 38 a 40, 44, esa tuvo mucho más eco, ¿sí? A través del impacto que tuvo. Ahora, solo como para citar así a vuelo de pájaro, en la Primera Guerra Mundial se estimó que murieron cerca de 20 millones de personas. Allá por los años 1910 en adelante. Hubieron guerras civiles, por ejemplo, en el año 1920, voy a dar un compendio rapidito, guerras civiles en Rusia, en China, en Hungría y en México. Esas también arrojaron muchos millones, ¿sí? de personas muertas, tanto entre civiles y militares. En 1930, por ejemplo, hubieron en la guerra y en la hambruna que causó la guerra en Ucrania, 1930, allá en el ámbito de Rusia, entre la guerra civil, la invasión japonesa, la guerra civil española, la guerra de Checoslovaquia, entre muchas otras, eso arrojó más de 6 millones de muertos. La guerra. Como le mencionaba, la Segunda Guerra Mundial dejó en estándar cerca de 50 millones de personas muertas entre militares y civiles, sin considerar la guerra también que hubo entre la India y Pakistán en 1940. Eso como para dejarlo, ¿sí? dentro de la esfera propia del siglo XX, ¿no? En el año 1950 la guerra, por ejemplo, entre Corea, Indochina, Argelia, ¿sí? Eso arrojó, mi amado hermano, entre 2 y 5 millones de muertos. La guerra. En 1960 estuvo la guerra entre Indonesia, la revolución cultural que hubo interna, el Congo, allá por el África, Biafra, cerca aproximadamente de 1 millón de personas muertas. Por ejemplo, en el año 1970, ya aquellos que creo que muchos de nosotros ya tenemos por lo menos hemos vivido, hemos nacido por esos tiempos, la guerra de Vietnam, la de Camboya. Esa guerra arrojó más de 2 millones de personas muertas, entre civiles y militares. En 1980, mira cómo nos vamos acercando y ya muchos de nosotros, de la juventud, ya algo de memoria tiene de esto. La guerra entre Irak e Irán, la invasión de Afganistán, la guerra de las Malvinas. Mi amado, entre la sumatoria, esto ha provocado aproximadamente cerca de 4 millones de personas muertas. 4 millones entre militares y civiles. ¿Qué decir de los años 90? 1990. Chechenia, Ruanda contra Grandes Lagos, la guerra o el gran conflicto que hubo entre Yugoslavia. ¿Qué decir de la guerra del Golfo?
Mi amado, se estima que han muerto en todos esos conflictos cerca de 3 millones de personas. Si eso con eso diríamos que cerramos un poquito lo que es el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, en una época de tecnología y de mucha sapiencia, pero no ajena a la ignorancia de la gente, que han continuado ejerciendo, digamos, la vía de la militarización. Mi amado hermano, por ejemplo, los conflictos que ya hay para el siglo XXI, entre otros, por ejemplo, los ataques terroristas que han habido en todo el mundo, obviamente siendo el más sonado el que hubo en el 11 de septiembre del año 2011. Mi amado hermano, ¿qué tal, por ejemplo, acerca de las guerras que han existido? Sí, del 2001, perdón, ¿sí? Sí, 2001, perdón. Sí, ¿qué tal pues de los no solamente de los atentados terroristas, sino qué tal de las invasiones, por ejemplo, que han existido en la nación de Siria? ¿Qué hay, mi amado hermano, acerca de los conflictos internos? Porque una cosa son las guerras entre las naciones y otra cosa son las guerras subversivas. Porque por eso es que la Escritura, mi querido hermano, cuando se la lee allá en el Evangelio de Lucas, que es el capítulo 21, que no solamente oiremos de guerras, sino que también oiremos y obviamente palparemos sediciones. Y eso ya tiene que ver con conflictos internos. ¿Por qué crees que tú ves miles, por no decir millones, de personas que salen de sus países a buscar refugio en naciones europeas, huyendo de las violencias internas que hay en una Somalia, en Ruanda, en los Balcanes, en Afganistán? ¿Qué decir del Golfo? No el Golfo de Guayaquil, de Oriente Medio. Mi amado, se estima que han muerto dentro de estos conflictos internos más de 10 millones de personas. Ahora, nuestra sociedad actual en el mundo entero se ha acostumbrado a las guerras. Se ha acostumbrado a las sediciones, es decir, a los conflictos internos. Se ha acostumbrado a las grandes y penosas aniquilaciones, aún de pueblos o de culturas, sí, enteras. Mira que en la Segunda Guerra Mundial Israel, los judíos, mi amado, se estima en más de 6 millones de hombres muertos. Ahora, la nación que más se vio afectada, parece mentira, fue Rusia. Rusia perdió cerca de 25 millones de personas, entre soldados y personal civil. Mi amado, el Señor, recuérdalo, nos dice en el verso 9, cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis. Me encanta lo que dice en la traducción del lenguaje actual, la TLA. En el versículo 9 dice el Señor, ustedes oirán de guerras. ¿Sí? Oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se asusten. Y recuerda el tema de esta noche, no tengas temor. No tengas temor. Las guerras, si bien es cierto, son necesarias que pasen, y como lo decía al inicio, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite la guerra? No, Dios, mi amado hermano, no avala las guerras. Pero Dios sabe que como el hombre cambió, por eso hacía la reseña de los pasajes anteriores, en los estudios anteriores, como el hombre cambió su conducta moral, como el hombre se volvió egoísta, ¿por qué? Un ejemplo nada más. ¿Por qué, por ejemplo, se puede originar una guerra? Sencillo, un país tiene petróleo, el otro no lo tiene y busca cualquier, como dicen por ahí, cualquier excusa, le busca cualquier quinta pata al gato e invade. ¿Cuál es el fin? ¿Eliminar la quinta pata al gato? No, adueñarse de las riquezas de esa nación. Y en ese mal han caído potencias del primer orden mundial.
Yo me recuerdo tanto, vuelvo y repito, no me quiero meter en política, pero sí voy a los hechos. No puedo ser tampoco indiferente. Me recuerdo tanto que en Irak se decía que habían armas químicas, que todo. No digo que no, pero hasta de armas nucleares. Cuando ya lo invadieron y hurgaron en todo lo que había, no encontraron nada. Pero eso sí, todo el petróleo lo absorbieron. Mi querido hermano, el Congo, por ejemplo. En el Congo hubo masacres internas. Hubo esclavitud. Muerte por doquier. ¿Cuál fue la excusa? Mi amado, adueñarse del oro. El oro. Las brigadas inglesas, mi amado hermano, se adueñaron del Congo. Forjaron y establecieron terratenientes y sometieron a esclavitud a cientos de miles en las selvas del Congo, mi amado hermano. Y obviamente extrajeron todo. Cuando lo secaron, cuando ya no dejaron nada, entonces se abrieron. Pretexto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor. Si lo quiero expandir, a la riqueza, al dinero, al oro, al petróleo. El oro, al petróleo le dicen que es el oro negro. Eso por un lado. Por otro lado, mi querido hermano, ¿qué hay de la envidia? Por envidia se puede matar. Por envidia, por gloria se puede aniquilar. ¿Cuánta gente por su egoísmo crea conflictos? ¿Cuánta gente solo por llegar al poder, llamado sin importar a quién pisotee por intermedio, arremete, levanta a un pueblo y derroca a una nación, a un poder constituido? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Si la misma palabra dice que las autoridades, indistintamente si están mal o bien, no me voy a meter en eso, indistintamente de eso, pero las autoridades terrenales, la Biblia dice que han sido puestas por Dios. Pero las guerras y los conflictos internos hacen pedazos. Y obviamente la muerte aflora. Y cuando la gente experimenta este dolor, entonces la gente se asusta, teme, huye de su país. ¿Dios permitió la guerra? No. No. Pero Dios sabía que las guerras vendrían. Por eso nos las anticipa en la Biblia. Por eso me apercibe y me dice que cuando pasen yo no tenga miedo. Yo no me llene de temor. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque el hombre siembra odio y cosecha muerte. Por eso es necesario. Porque Dios no irrumpe en el libre albedrío del hombre. Yo siempre suelo escuchar a madres, sobre todo a familias, cuando pierden en accidentes de desgracias, Dios no quiera, que obviamente cobran vidas, hasta vidas de infantes. ¿Pero por qué Dios permitió que mi hijo fuera atropellado por ese borracho? Mi amado, Dios no permitió eso. ¿Dios sabía que iba a pasar? Sí. Pero Dios no irrumpe en el libre albedrío del hombre. Dios no le dice al que toma trago, toma cerveza, no le coge la mano y dice, no tomes, porque si tomas vas a conducir y hoy vas a matar a un niño. Dios no hace eso. Porque de lo contrario, Dios estuviera interrumpiendo el libre albedrío que por naturaleza el hombre tiene. Dios nos creó con esa capacidad. ¿Me explico? Dios no agarra la pistola al delincuente y le dice, no dispares. El hombre se droga por voluntad propia. Y por voluntad propia pierde su sentido y hace cosas nefastas. Lo que sí me dice Dios para anticiparme es que la maldad del hombre en los postreros tiempos aumentará. Eso sí. Por eso es que la Biblia me dice en la escritura, en el versículo 9, porque es necesario. Por eso es necesario, porque Dios no irrumpe, ojo, no irrumpe
en la voluntad, en el libre albedrío del hombre. Y el hombre no entiende. Es como, y si lo quiero llevar al conflicto mucho más interno que tú te vas a identificar, tu casa. Dios no irrumpe cuando el marido comienza a traicionar a su mujer. No le interrumpe. Dice, ¿quieres ser infiel? ¿Lo has decidido así? Claro que Dios advierte. Claro que su palabra nos dice, no lo hagas. No al adulterio. Ya la palabra dice, no adulterarás. Pero él, enceguecido por su lujuria, va y malogra su matrimonio y existe el divorcio. ¿Dios permitió el divorcio? No, no lo permitió. En modo alguno. Pero Dios no interrumpe el libre albedrío del hombre. Pero eso sí, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que el hombre, llamado, hace, de eso que hace, recibirá. ¿Quieres un hogar feliz? Siembra amor. Mucha gente yo escucho en los noticieros, sobre todo, hoy muy poco, pero porque el boom de la noticia es otra cosa. Dice, pobrecito ese anciano, tiene hijos. Y mira, lo han dejado debajo de un puente. Qué perverso, qué malo esos hijos. Y el barrio inclusive. Uy, sí, tiene mujer, tiene hijos. Y los hijos tienen plata y mira cómo lo tienen. Y yo digo, ¿y cómo fue ese padre? ¿Cómo fue ese padre? ¿Qué sembró? ¿Qué pudo depositar en el corazón de esos niños cuando eran pequeños? Para que ahora, que no justifico, jamás, pero como la maldad del hombre aumenta, ¿qué sembró? ¿Qué sembró ese anciano debajo de un puente? ¿Llegaba borracho cada día? ¿Le caía a golpe a su mujer? ¿Pateaba a sus hijos en la cabeza y los botaba como a un animal? ¿Qué sembró? Mi amado, por eso es que la Biblia me dice que habrán guerras y habrán sediciones. Recuerda, me gusta siempre dar énfasis a las palabras. ¿Qué cosa era la sedición? ¿Me lo puedes repetir desde casa? Un levantamiento, ¿sí?, de un grupo de personas. ¿Para qué? Para tirar abajo un gobierno. Eso el Ecuador lo ha disfrutado, entre comillas, disfrutado a diestra y a siniestra. Es lo que más hemos hecho. Es decir, que formamos parte de ese mal que Dios lo viene advirtiendo. Cuando hubo, me recuerdo, mira, ¿por qué peleó, por ejemplo? Vale recordarlo, solo como referencia. ¿Por qué peleamos contra nuestros amados hermanos del Perú, por ejemplo? Por un pedazo de tierra. La pregunta es, ¿se perdió territorio en el Ecuador? Sí. ¿Lo tomó, lo aventajó Perú? Sí. Y la pregunta es, ¿y qué han hecho? Están ahí. No han sembrado ni una semilla más, ni una semilla menos. Solamente han dicho, mi territorio es más grande. Nada más. Y nosotros, nuestro territorio es más chiquito. En cuyo caso, ¿por qué peleamos? Solamente por el deseo de querer más. Nada más. Pero la palabra se cumple. Es necesario, dice la Biblia, que estas cosas acontezcan primero. Pero recuerda, tú no tengas miedo. Dice la Biblia, versículo número 9, pero el fin no será inmediatamente. Ahora, recuerda, guerras, rumores de guerras, sediciones, muerte, obviamente que esto genera muerte, y ya te he dado un resumen de cuántos cientos, ya no se puede hablar de millones solamente, sino de cuántos cientos de millones. ¿Sabías tú que desde el siglo número 19 al final del siglo 19, siglo 20 y siglo 21, ha habido la mayor cantidad de muertos en la historia a través de las guerras? Si yo quiero sacar un balance general,
Y si solamente considero entre la Primera Guerra Mundial, 20 millones, sumo 50 millones, y si comienzo a sumar de a poco todos los otros conflictos y guerras y mortandades que se ha llevado en esta del siglo XIX al siglo número 21, mi amado, sobrepasamos suavecito más de 120 millones de personas muertas. ¿Te imaginas toda esa cantidad? Más de 120 millones de personas aniquiladas solo por querer algo de esa otra nación. Mi amado, y dice la Biblia en el versículo número 10, entonces le dijo el Señor anunciándole a sus discípulos, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, lo que posiblemente era solo un rumor, dejará de ser rumor. Y se levantarán reino contra reino, nación contra nación. Es decir, esto se llevará a cabo. Ahora, las guerras pueden causar temor, por supuesto que sí. No hay duda de aquello. Para creyentes y no creyentes, un conflicto, una guerra, una sedición causa pánico, obvio. Mira aquí, mi amado hermano, ¿te recuerdas cuando pasamos en el año pasado, ¿sí? Cuando hubo este asunto de ese impuesto a la gasolina y todo eso, se sacó el subsidio? Mi amado, ¿cómo estuvimos unos días nosotros acá? No fue de espanto. Mira cómo la sociedad, la convulsión interna, amado hermano, comenzó a haber asesinatos en masa, comenzaron a haber desmanes de manera desproporcionada, hubo un terrorismo interno terrible. ¿Te recuerdas? La gente de puro odio entre sus propios hermanos, mi amado, aquí en la nación, tiraban piedras a los carros, destruían locales comerciales, era un caos. Actuamos, y discúlpeme que se lo diga así, pero actuamos peor que animales irracionales. Ni los animales actuaron como actuamos estos seres que tenemos aparentemente, tenemos conciencia, tenemos inteligencia. Actuamos peor que animales. Porque Dios ya lo viene advirtiendo, que el corazón del hombre, amado hermano, penosamente se transformará para mal. La maldad del hombre aumentará. Cerrando este pequeño paréntesis bíblico con respecto a las guerras y con respecto obviamente a la advertencia que nos da el Señor de que no tengamos temor de esto, porque cuando se lee el versículo 9, recuerda, el Señor empieza diciendo, cuando oigas de guerras y de sediciones, y luego dirá que van a pasar en el verso número 10, se levantarán. En el verso 9, luego de la advertencia de que oiremos, nos dice, no os alarméis, no te alarmes, es decir, no pierdas el enfoque, no pierdas, mi amado hermano, la calma. No digo que no te preocupes, pero no caigas en el pánico, como posiblemente hoy por hoy el coronavirus o las enfermedades y todo lo que se está dando, la crisis financiera, porque un mal va a llevar a otro mal, ¿eh? Una vez que termine la pandemia, mi amado, va a quedar un mal o una secuela o un daño colateral mucho más grave que lo que causó la pandemia. Mucha gente perderá el empleo, se lo aseguro. Mucha gente ya no venderá como vendía antes de todo esto. Mucha gente se quedará en el aire. La pobreza aumentará. Mi amado hermano, el Señor nos dice, no te alarmes. Cuando yo leo ese texto en la traducción del lenguaje actual, dice la Escritura en el versículo número 9, ustedes oirán de guerras y de revoluciones, pero no se asusten. No te asustes, hermano. No te asustes, mi querido amigo, tú que me oyes. No te asustes.
Sí, es verdad, es de preocupar. No digo que no. Es de preocuparse. Pero no caigas en desesperación. Hay una preciosa palabra, o hay muchas palabras entre muchas que dice Jesús a sus discípulos, sobre todo cuando estos estaban en momentos de crisis o de pánico. En muchas oportunidades Jesús les decía a sus discípulos, no temáis, no tengas miedo. Mira, un ejemplo sencillo. Cuando María recibió el mensaje que habría de ser madre, amado, seamos muy sensatos en nuestra humanidad. Si una mujer no casada, es decir, una muchacha de casa, le dice a su mamá y a su papá, papá, estoy embarazada, ¿cómo tú recibes la noticia? ¿Cómo tú la recibes? Tú dices, ay, qué linda, mijita. Y no tiene marido. No, no tengo, pero estoy embarazada. Ay, qué linda, qué precioso. Del Espíritu Santo ha de ser. Así se asimila. No, ¿verdad? Cuando María recibió la noticia de que habría de tener un hijo y todavía no estaba casada, estaba desposada, pero no casada, mi amado, yo me imagino que su semblante fue de un susto instantáneo. Pero el Señor, ¿qué le dijo a través de ese mensajero del ángel? En Lucas 1:30 le dijo, no temas. No temas. Mi querido hermano, cuando el Señor llamó a Pedro, llamó a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, para que dejen su trabajo y dejen a su padre solo, que continúe con sus labores, Jesús les dijo también a ellos, en el desafío de aceptar el llamado, no temas. Dice en Lucas 5:10 eso, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Mi amado, cuando a muchos enfermos de gravedad el Señor fue convocado y el Señor, al ver la cara de desesperación en Lucas, por ejemplo, 8:50, también Dios le da una palabra de esperanza y le dice, no temas. Oyéndolo Jesús le respondió, le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. No temas. A Pablo, cuando se le mostraba en una visión de que habrían de venir cosas terribles en su ministerio, ya en el ocaso de su ministerio, el Señor en visión de noche le dijo, no temas, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Me encantan esas palabras del Espíritu Santo para la iglesia. No temas. Cuando ya fue llevado prácticamente para ser encaminado al César en Roma, en Hechos 27, versículo 24 dice, se le dice a Pablo, Pablo, no temas, es necesario, así como es necesario las guerras, así como son necesarias las pandemias, es necesaria las hambrunas, es necesaria los terremotos. La Biblia dice, es necesario que comparezcas ante el César. No temas. Hechos 27, 24. En Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 10. Pablo, mi amado hermano, el Espíritu Santo hablándole a través del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Qué linda palabra. Qué linda, sí, qué lindo confort de Dios. No que le decía, no vas a padecer. No, no, le dice, vas a padecer, pero no temas. No temas, dice Apocalipsis 2:10 a la iglesia de Esmirna, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, dice allí, tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Te das cuenta, mi amado? No tengas temor. No tengas miedo. Dios te está apercibiendo. Recuerda el gran tema de estas enseñanzas en su tercera parte. Dios te está apercibiendo de que no tengas temor. No tengas temor.
Puede ser que pierdas un poquito la estabilidad, pero no te vas a caer. Puede ser que baje un poco, diríamos así, la lista de las compras. Antes comprabas bastante, ahora compras poco, pero no tengas temor. Igual Dios va a darte para comer. Mi amado, dice el Señor en el verso 11, para concluir, y habrá grandes terremotos. Yo me recuerdo tanto que en una oportunidad nosotros en las noches salíamos a recoger niños para llevarlos a la iglesia. Y habíamos ido a verlo a los niños en un viaje. En el primer viaje que salimos, en la noche, me acuerdo que salíamos a golpe de 7 de la noche porque a las 7:30 comenzaban los cultos. A las 7 de la noche fuimos a recoger a los niños en los carros, en mi carro, en el carro de mi hermano Alejandro y en otros carros más. Dimos la primera vuelta ahí por Bastión. No me recuerdo tanto. Dimos una vuelta por allí y invitábamos a los niños sobre todo. Pero claro, los niños no se mandan solos. Los niños necesitan el permiso de los padres. Y prácticamente venimos vacíos en la primera vuelta. Prácticamente. Pero entre la primera vuelta que dimos a la segunda hubo un temblor. Me recuerdo tanto por eso. Un temblor un poco fuerte. Mi amado, cuando fuimos a la segunda vuelta, veníamos que los niños no entraban en los carros. ¿Por qué causa? Porque los mismos padres, por el temor, por el miedo, salieron todos y dicen, llévese mi hijo, llévese, niños, oren por nosotros, pastor, ore. Pero ellos, no, claro, los papitos no vinieron. Se espantaron y mandaron a los niños. Somos mal llevados, ¿ah? Espero que la pandemia no haga esto. Que el primer mes, luego de que ya todo vuelva a la normalidad, la iglesia llenecita. Al mes siguiente, la sociedad se olvida. Así fue en el gran terremoto que hubo por allá en Manta, el epicentro. Mi amado, las iglesias se llenaron luego del terremoto. Pasaron 3 meses y la gente se relajó. Mira, para los que no se congregan, la cuarentena les ha venido como anillo al dedo. Para los que no se congregan. Para los que no tienen la costumbre, siendo cristianos, pero no tienen la costumbre de ir a la casa de Dios, para ellos la pandemia, o sea, la cuarentena, el no venir a la iglesia, para ellos dicen, ay, bueno, no hay que ir a la iglesia, han de decir ellos, qué chévere, ¿no? Pero para los que tenían la costumbre de ir a la casa de Dios, esta pandemia, mi amado, les ha afectado de una manera profunda en el corazón. Sienten dolor. Están desesperados. Porque ellos anhelan, como decía David, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero para los que no tienen la costumbre, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, ¿qué dice ese texto? Que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Imagínate, costumbre es no congregarse para muchos en las iglesias. Mi amado, sufrir una guerra, un conflicto armado, un terremoto, lo primero que hace por lo general un estado es nadie puede reunirse. Nadie puede salir. Y se pierden los privilegios espirituales de ir a una casa del Señor, de salir a hacer la obra de evangelismo, de predicar la palabra. Para los que no tienen la costumbre, ni le va ni le viene. Pero para un hijo de Dios, que sabe que con terremoto, sin terremoto, que con hambre o sin hambre, que con pestilencia o sin pestilencia, él está fiel en la casa del Señor. Él está fiel en su oración. Él está fiel en su búsqueda.
Verso 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares. Y mira, te voy a dar aquí otras versiones bíblicas porque quiero que entiendas la magnitud de las palabras del Señor. Y en diferentes lugares habrá, dice, ¿qué cosa habrá? Hambres y pestilencias. En la NBI, por ejemplo, en el versículo 11, ¿qué dice? Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Mira, hambre y epidemias por todas partes. ¿Y qué cosa es una epidemia? Sino esa peste, esa plaga que causa enfermedad, que causa justamente lo que la OMC dice pandemias. Eso es una epidemia. Un mal que se prolifera y que no se lo puede controlar. Ya Jesús me lo está diciendo. Pero ¿qué concluye el Señor con todo este mal que va a ocurrir? No tengas miedo, no se asusten. Hay muchos que quieren evitar el susto y quieren usar aún con la Biblia cosas mágicas que desvanezcan este mal, este susto. Eso no existe. La iglesia tiene, escúchalo bien, cristiano, tú que me oyes a la distancia, la iglesia tiene que pasar el principio de dolores. La iglesia no pasará, yo me paro firme en la palabra, no en lo que yo crea, en la palabra. La iglesia no pasará las copas de la ira de Dios. Tienes que irte a Apocalipsis para saber de qué te estoy hablando. Pero la iglesia no pasará las copas de la ira, pero sí pasará por todo el proceso de los principios de los juicios de Dios. Óyelo bien, iglesia. La iglesia pasará por terremotos. La iglesia pasará por guerras. La iglesia pasará, si no, pregúntale a los cristianos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que no habían cristianos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú no crees que habían cristianos en la Primera Guerra Mundial? ¿Tú no crees que habían cristianos en la peste de la gripe española? Allá por los años 1920. ¿Tú no crees que no habían cristianos en la peste bubónica? ¿Acaso no murieron cientos de miles de cristianos en las guerras santas? ¿Tú crees que no hubo muertes de cristianos en la gran persecución de la iglesia en la temporada o en los tiempos de los emperadores romanos? ¿Acaso piensas que tú y yo tenemos una corona distinta a la de ellos? Ellos ya eran salvos por Cristo. Entiéndelo. ¿Por qué le huyes a lo que la Biblia dice que tienes que pasar con valentía? No con temor, no temblando las rodillas. La iglesia tiene que pasar. Es necesario para que quede arriba del cedazo lo que tiene que quedar y lo que no es de Dios que cuele. ¿Qué dijo Jesús cuando se refirió a Juan el Bautista? No solo lo elogió por ser un gran profeta de Dios, sino que dijo que a raíz de eso, el reino de los cielos sufriría violencia y los violentos lo arrebatarían. Hablando de las personas bien paradas en Cristo Jesús. Recuerda lo que ha dicho el Señor en su palabra. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí me estás oyendo? Dios no me llamó para ser cobarde en el evangelio, sino para ser un obrero fiel. Un obrero listo para pasar por el proceso del fuego. ¿Qué dijo Sadrach? ¿Qué dijo Mesach? ¿Qué dijo Abednego a Nabucodonosor cuando los estaban metiendo de la nuca al horno de fuego? Ten por cierto, oh rey, que no haremos caso del edicto, de la orden del gobierno. No haré caso, le dijo. Yo no adoraré tu estatua. Dios puede librarme de tu mano. Y si no, ojo, y si no,
al horno. Pero no me inclinaré a lo que tú has dicho. ¡Qué madera! No de guerrero, cuidado, me confunde con el eslogan de la ciudad. ¡Qué madera de cristianos! ¡Qué porte! ¡Qué valentía! Hoy te pica un mosquito y el mundo se vino abajo. Hoy te asaltan. ¡Ay! Me asaltaron, hermano. El Señor se olvidó de mí. Oiga, qué tremendo. ¡Uy! Me atropellaron, me quebré una pierna. ¡Ay, Señor, qué desgracia! ¿Tú crees que eso es lo que Dios espera escuchar, ver de su pueblo? ¿Qué clase de creyente eres, mi amado? No te asustes. No tengas temor. No, mi amado hermano, no puedes permitir, no te puedes dar el lujo como cristiano actuar peor que un incrédulo. Y yo creo, mi amado hermano, que hay muchas personas que no conocen de la Biblia y todo esto lo están afrontando con valentía, sin ser personas conocedores de la Biblia. Por ahí, como a veces suelo decir, allá afuera hay gente más educada que muchos cristianos. Dirán algunos, el pastor ya se puso bravo. No, hermano, es que sí me encoleriza ver la clase de creyentes que hoy por hoy se dan en las iglesias. Dejamos mucho que desear. Un creyente asusta a un inconverso. En vez del creyente darle aliento al inconverso, de darle a esa persona que todavía no tiene conocimiento de Dios, darle la pauta de la valentía, le infunde miedo. ¿Dónde estás? ¿A quién le has creído? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué dijo Jesús ahí en el huerto de los olivos? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la tomó, dando el precedente del ejemplo. Y Abraham, dice el verso 11, leo de la traducción del lenguaje actual: y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, dice la traducción del lenguaje actual, en otras partes la gente no tendrá para comer. Mira Somalia. No tendrá para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles, dice la traducción del lenguaje actual, la TLA. Y muchos sufrirán de enfermedades terribles. Ya el Señor me lo ha dicho. Una vez, en estas semanas me han dicho, hermano, ya estamos en el fin, ya, ahora sí se va todo. Todo se va, todo se va. No, me va. Principio. La cometa recién se comienza a elevar. Y la iglesia va a pasar por dolor. Esto se pondrá peor. Todavía no experimentamos esto que el Señor, ojo, lo va a enviar. La iglesia de Cristo no necesita a Nostradamus ni a ningún otro pseudo brujo o pseudo esoterismo o vidente o astrólogo para poder saber lo que habrá de acontecer. Porque luego de que habrán terremotos, en el verso 11, leyendo de la traducción de la Reina Valera del 60, dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambrunas y pestilencias, recordando que la pestilencia son las plagas justamente que hoy por hoy se las conoce como pandemias, las graves enfermedades. Y habrá, dice, terror y grandes señales en el cielo. Mi amado, van a venir, no porque yo soy profeta,
que te lo digo? Porque la Biblia te lo dice. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Eso está todavía por venir. La gente se asombra porque no me recuerdo muy bien, cada ni sé cuántos años pasa el cometa Halley. Sí, pero no se refiere a eso. Cuando dice la Biblia que habrán grandes señales en el cielo, son señales que causarán terror. ¿La iglesia pasará eso, hermano? ¿De verdad? Sí. Te lo digo que sí. ¿Pero para qué? Para que estés preparado. La Biblia te lo dice, para que estés preparado. Jesús te lo está diciendo, para que estés preparado. Para que cuando acontezca, no salgas corriendo, sino que levantes tu cabeza, erguíos, dice el Señor, cuando estas cosas acontezcan, porque vuestra redención no viene todavía. Tienes que aguantar. Está cerca. ¿Por qué pasará todo esto? Para el escenario. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ni una tilde, ni una jota pasará. Tiene que cumplirse. Todo esto lo que hace es preparar el escenario para que luego de estas grandes y terribles señales, entonces luego aparezca el Hijo del Hombre para venir ahora sí por los suyos. Amados, no tengas temor. No tengas miedo. Pelea la buena batalla de la fe. No puede ser que en casa los cristianos estén unos más asustándose que otros. Yo por eso soy renuente de que en el grupo de la iglesia se pongan a veces o imágenes o videos que lo que hacen es transmitir miedo, terror, que prende la velita, que pon el pañito, que ponga el pedazo de tela, de piola, de lo que sea. Mi amado, eso déjalo para un brujo. Eso déjalo para un curandero. Eso déjalo, mi amado hermano, para alguien que ignora la palabra, pero no para un hijo de Dios. La iglesia tiene que pasar lo que tiene que pasar y punto. ¿Qué tenemos que hacer? No tener miedo. Temor de Dios, sí. Claro que sí. Orando para que el Señor nos fortalezca. Orando para que el Señor nos dé la suficiente capacidad para pasar por el desierto. Para pasar en medio de las aguas que no nos van a negar, pero hay que pasar las aguas. Que vamos a pasar por la candela, sí, por la llama. Vamos a pasar, pero no nos vamos a quemar. Pero la tenemos que pasar. Hermano, que me va a dar fiebre. Sí, te va a dar fiebre, hermano. Sí, la tienes que pasar. Hermano, que me va a caer el coronavirus. Posiblemente sí. Unos no, otros sí. Pero la tienes que pasar. Como valiente. La tenemos que pasar, hermanos. Debemos ser esforzados y valientes. No temas. Y termino justamente hoy recordando. Mira, recordando lo que la palabra de nuestro poderoso Dios, ese Dios bueno, ese Dios tierno, ese Dios de amor, y que nos ha dado la potestad, dice el Señor en la carta de Juan, nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, con orgullo. Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Tú no te avergüences de Él siendo endeble, siendo timorato. A Dios se lo honra siendo en Dios valientes y buscadores de su presencia. Y tengo esta palabra final para ti en el libro de Josué capítulo 1, versículo número 5 en adelante. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ojo, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dilo, estará conmigo. Estará conmigo en donde quiera que vaya. Amén. Gloriosa palabra. Si esto no te ha llenado, si esto no te ha sacudido, no sé qué lo puede hacer. Pero a mí me basta. Para mí es suficiente. Oremos y demos gloria a Dios. Amado Salvador, hoy me has enseñado una vez más, como lo haces cada día a través de tu palabra, a que no debo tener temor. Me apercibes en estos tiempos. El miedo es algo natural, pero hay un temor sano. Hay un temor que es válido y que debemos, obviamente, tenerlo para salvaguardar muchas cosas. Pero no puedo caer en el terror, en el espanto, en la desesperación. No puedo caer en la angustia. Eso no. Porque yo tengo un Dios grande que ha prometido introducirme en su propósito y Él lo cumplirá en mí. Ya sé que hay que pasar guerras. Ya sé que hay que pasar por terremotos. Ya sé que tengo que pasar por hambre. Ya sé que tengo que pasar por pestilencias. Y ya sé, oh Dios, que grandes señales del cielo perturbarán los extremos del universo. Pablo diría que la potencia de los cielos serán estremecidas. Y la gente correrá, la gente se espantará. Yo ya lo sé. Y yo sé que tengo que estar preparado para pasar por todo ello con valentía. Gracias, Señor. Gracias. A ti te doy honor, gloria, poder y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Me gozo, amado hermano. Créame que estoy lleno de gozo al saber cómo mi Dios es tan bueno, es tan misericordioso, porque aún estas palabras llegan mejor que este vaso con agua, llega a darme de su poder. Vamos a pasar a dar lectura a las peticiones de oración. Mi hermana Mónica Heredia
pide por la familia Lombeida, justamente por fortaleza. Dice que ha sufrido la pérdida de dos de sus familiares, a su mamá y a su hija. Dios también pide ella que tenga misericordia por la humanidad. Victoria Vilela pide por Yomar Toala Zambrano, tiene dificultades para respirar. Rocío Ruiz está pidiendo por su hija Evelyn, tiene fiebre. Y también por los familiares de Candelario Murillo, están delicados de salud. También en esta preciosa noche pide mi hermana Denise Torres, dice aquí, por la familia, por sus amigos, por la familia Navarrete, por Jessica González, tiene dolor de riñones, pide oración por ella, por su madre también Adela, que tiene tos y malestar, ambas están pasando por este proceso, y pide también por su hijo Ronaldo para que Dios lo guarde. Tita Baque da testimonio de sanidad, preste atención, ella da testimonio, Tita Baque, por la sanidad, que ya su padre está bien y el Señor lo sanó de dengue. Gloria a Dios. Sí, gracias, muchas gracias, Él escuchó nuestras oraciones. Excelente. Gracias, Tita, por hacernos saber de esos milagros que Dios ya ha obrado y seguirá de seguro obrando, sí, en otros familiares también. Pide ella también por su familia Camposano Baque y pide salud también por su persona. Nuestra hermana Sonia Rodríguez da gracias a Dios por la recuperación de nuestro hermano Alejandro. Creo que muchos hoy vieron en el WhatsApp, sobre todo, si estuvimos allá, gracias al Señor, y pudimos ver un milagro. Sí, Dios se glorificó. Ella pide pues que nuestro hermano siga adelante, sí, que Dios termine, obviamente. Él está en un proceso de recuperación y tiene que en Dios, sí, a someterse también pues, ¿no?, al plan propio del régimen de lo que es la medicina, pero creemos que Dios ya arrancó allí su obra. Pide por la salud también de nuestro hermano Ramón Sabando, y él está con una de sus hermanas acá por Sauces 8. Esperemos en Dios una pronta recuperación para nuestro hermano Ramón. Peter Ceballos pide por el pueblo de Dios, pide por nosotros, gracias hermano, por Luis Silva Gómez, tiene 3 días, sí, con fiebre, sí, pide por la salvación de ella también. Sí, nuestro hermano también Cristian Campuzano da gracias a Dios por la sanidad en su tía, petición que se hizo hace 3 días. Gloria al Señor, qué bien al ver estas sanidades ya en acción. Pide también por la salud de Anita Avilés, ¿sí? Tiene artrosis crónica y por el conflicto entre ella y su mamá. ¿Sí? Que el Señor escuche nuestras oraciones en esta noche. Marta Villamar pide por la salud de su esposo Gustavo Morla. Hoy no se ha sentido muy bien. Y también pide por la vida del doctor Alex Díaz. Él está en terapia intensiva. ¿Sí? Y espera en Dios que el Señor pueda, sí, sacarlo de la crisis del COVID-19. Andrés Cheme da testimonio. Pues sí, prestemos atención, mis amados hermanos. Dice, cuando pensamos en estos tiempos de oración, y se lo hizo a través, dice, del WhatsApp, estábamos reunidos en casa, dice él, hablando de mi hermano Andrés, su esposa, sus 2 hijos y su cuñado. Hicimos, dice allí, con mi esposa la oración de fe. Dios hizo el milagro y me sanó. No solo a mí, sino a todos los que estábamos reunidos. Gloria a Dios por ese testimonio. Qué precioso se mueve el Espíritu Santo en medio, sí, no solo de las vidas, sino de las familias enteras. Mi amado hermano, si esto no te anima, si esto no te entusiasma, sí, mi amado, no sé qué lo hará. Yo creo que Dios hoy, por lo menos hoy, nos está llenando de muchos favores. Aprovechámoslos, amado hermano, y démosle gloria. Bien por nuestro hermano, que Dios siga obrando y que les dé el crecimiento a toda la familia. Gloria a Dios por nuestro hermano, sí, por la familia de la vida de mi hermano Andrés Cheme. Bélgica Candelario pide por su papá Erasmo Candelario, tiene fiebre, pide por los hermanos de la iglesia y por el mundo entero.
Malena Falconi da también testimonio. Mire, qué bueno, amados hermanos, que Dios, sí, Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Da testimonio de que su tía Noemí Benítez fue sanada por nuestro Dios. Y no solo ella, sino también todas las personas que estaban en la sala del hospital. Mi amado, no se llena de gozo. Mi amado, esto es, nuevamente vuelvo y repito, milagros de Dios para el pueblo. Dios, mi amado hermano, es grande en misericordia, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice que no solamente la sanó a ella, sino a todos los que estaban en la sala del hospital. Agradecemos a Dios y a todos los hermanos por las oraciones. Pide ahora, mi hermana Malena, que oremos por misericordia por el mundo entero para que el Señor derrame sanidad sobre los enfermos, por los hermanos que padecen dolencias y enfermedades y que puedan obviamente también abrigar y fortalecer a cada una de las familias. Sí, me gozo hoy en cada página leída cómo Dios se está moviendo, amado hermano. Si claman los justos, claro, el Señor nos hace justos, obviamente, claman los justos y Jehová los oye. Jessica Castro pide por su hermana, Anita María Castro, por salud y fortaleza. Jessica Artiaga, también un saludo a la distancia para mi hermana Jessica, sí, la odontóloga, que Dios me la bendiga. Pide por la salud de sus pastores, Enrique y la hermana sí, Ramona, porque ella, sobre todo ella, está en un estado crítico. Yo conozco a los hermanos, sí, he tenido el privilegio de predicar también en la iglesia de ellos y espero en Dios que hoy mi Señor comience a hacer una obra en la vida de mi hermana Ramona de Mena, sí, que sea Dios y justamente también a su esposo hoy concediéndole la sanidad. Así que estaremos orando, sí, ya en breve por ellos. Gladys Villón pide también por su vida, ya que está enferma, sí, dice allí su matriz, dice así, ¿sí? Entonces que el Señor haga una obra en ella. Jesús Minaya también nos pone su petición de oración, pide por su salud, tiene diabetes y tiene hipertensión, tiene la presión arterial alta. Fátima Vilela pide por César, está enfermo, pide por nuestra hermana Lucrecia Moreira, pide por el señor Navarrete, por sus hijos Andy, Ellen y Maylin. También piden oración por Yomar Toala, que tiene dificultades para respirar. Nuestra hermana Fiorella Ambi pide por su mamá Leonela Marcillo. Tiene problemas con sus riñones y tiene escalofríos, los cuales no cesan, dice. Pide también por el papá de Moisés, ¿sí? Es decir, por Gerardo Daki, de nuestro hermano Moisés Daki. Se cayó y desde allí, dice allí, tiene fiebre alta. Me imagino que alguna infección ha de haber allí. ¿Sí? Tendremos que orar también, ¿sí? En esta noche por ellos. Pide también a mi hermana Fiorella, pide por Jesús Alvarado, que es un primo, tiene fiebre y dolor de cabeza. Andrés Cheme nuevamente ahora pone su petición de oración. Da gracias por la familia pastoral, por la familia de él, por mi hermano Alejandro y también por mi hermana Marina Caldero. Dice, mamá de mi cuñada, ya que está mucho mejor. Qué bien por ellos, que Dios me los siga usando, me los siga fortaleciendo. Si ya terminamos, nuestra hermana Rosita Cruz pide por el mundo para que sea el Espíritu Santo llenándolo y conduciéndolo al arrepentimiento. Gabriel Pin pide por su esposa Liliana Figueroa, dio positivo para el COVID-19, pide para que el Señor la fortalezca, la sane y le dé paz a cada uno de los corazones. Oralia Benítez pide por Alejandro y por la familia pastoral. Muchas gracias por su petición. Y mi esposa pide por mi mamá, Beatriz Cadena. Ella también está un poquito delicada de salud, tiene problemas con la presión arterial, ¿sí? Y el Señor, pues, sí, espero en Dios que este día haga un milagro también en ella. Sí, pide ella también por los hermanos que han perdido familiares, pues el Señor traiga paz, consolación y fortaleza. Pide también por los médicos, las enfermeras, por todo el personal del hospital, indistintamente de las áreas a los que ellos, sí, ambulancias, choferes, todo ese personal, mi amado, que está de una o de otra forma comprometido para atender al prójimo, se pide oración en esta noche. Y pide también por la salud de su abuelita Piedad. Vanessa Piloco pide por ella para que el Señor le imparta fe,
¿sí? Hará bien escuchar la palabra. Eso es un aliciente para la fe. Pide para que Dios le imparta fe, fortaleza, sabiduría y poder seguir siendo de ejemplo, ¿sí? Y guía para sus hijos. Así será. Búsquelo y yo le aseguro que Dios la honrará con todo aquello que le está pidiendo. ¿Sí? Lidia Montalvo Valle pide por todas las familias que han perdido seres queridos, ¿sí? En estos tiempos. También dice aquí, pedimos, ya de manera general, pedimos por la salud de mi hermana Ana Villegas. Sé que en este momento ella se ha trasladado con sus hijos. También por la salud de mi hermana Máxima Ortiz. Por mi hermana Mercedes, una anciana que vive cercana a la iglesia, que está críticamente afectada. Sí, prácticamente la han desahuciado, pero creemos que Dios es el que tiene la última palabra. Por mi hermana Patricia Pisa también, por su salud. Raquel Majanres pide por la familia, por sus padres, por su esposo, sí, ya que trabaja en la península. Isabel Pisa también da gracias a Dios por restablecer la salud de su esposo y de su mamá. Qué muy bien por esos testimonios. Nuestra hermana Rosario Vázquez pide por Dani Lindao. Dio positivo también para el COVID-19. Walter Pincay pide por su familia, por sus hijos, pide por ella, tiene dolor de espalda y por los enfermos. Edgar Guillén también da testimonio que tenía hace 3 días un dolor de cabeza muy fuerte, pero que gracias a Dios, dice aquí, ya no lo tiene. Y su hijo ya no tiene ni fiebre y está disminuyendo la tos. Un nuevo milagro que Dios nos lo hace saber en esta noche para poder glorificar su nombre. Sí, Isabel Pisa pide también oración por su suegro Vicente Gaviria, dice, y su suegra Flor Bach. Amén. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí hemos alcanzado a tomar todos los apuntes. Sí, hemos tratado de siempre tratar de, lo más que se pueda, pues poder considerar sus peticiones. Ahora, lo nuestro. Inclinemos nuestro rostro y demos gloria, demos honra a aquel que puede librarnos no solo de la enfermedad, sino de la muerte eterna. Dispongámonos en esta noche con fe. Recuerda esto, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Una su oración, agárrese las manos con sus hijos, con su esposo, con todos los que tengan en casa. Llegó el momento de clamar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, hoy vengo delante de ti. Primeramente, para dar a conocer, Señor, juntamente con mis amigos y hermanos, que hoy nos ha sido muy grato ver cómo la salud de más de uno les ha sido devuelta. Gracias. ¿Qué puedo decirte? Gracias, Señor. Gracias. Tu misericordia, Señor, no tiene límites. Tú das la llaga y tú das la medicina. Tú lo haces todo, Señor. Gracias por ellos. Manténles la salud. Manténles la paz. Pero sobre todo, y escúchenme los que han sido sanados, sobre todo, no callen. Hablen. Cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Como cuando fue liberado el endemoniado gadareno. Dile a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho contigo. Dile a los tuyos, amados amigos y hermanos. Cuenten los milagros de Dios. Quizás no crean a la palabra y crean a tu testimonio, pero lo importante es que crean. Oro a Dios, Señor, para que uses esos vasos. Oro a Dios para que ellos puedan ser, oh Dios, una llave que abran muchas puertas de muchos hogares. Para gloria tuya, Señor. Ahora, oh Dios, vamos a poner en tus manos a todos aquellos que en esta noche han sido nombrados.
Espíritu Santo, si esta transmisión está de pronto siendo escuchada en la sala de un hospital, yo no lo sé. Si está siendo escuchada en una zona abierta, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Si está de pronto, Padre, en medio de muchos en un hogar, tú lo sabes, Señor. Padre, en tu nombre, toca las vidas, Espíritu Santo. Derrama, Padre, perdón sobre todo, perdón. Derrama misericordia, Padre. Y derrama salud. Te lo suplico. Te lo imploro, Señor. Sálvalos y sánalos. Sí, Señor. En ese orden, mi Dios. Aleluya. Sálvalos, mi Señor. Porque no importa si el cuerpo, Padre, se deteriora, pero la salvación se mantiene intacta. Sálvalos y sánalos para que ellos, Señor, su gozo sea cumplido. Porque ellos te buscarán luego de todo esto. Sí, Señor. Se afirmarán y no se apartarán, porque sabrán agradecértelo, Señor, viviendo el resto que les queda de vida para ti. Basta ya el tiempo pasado. Es hora de hacer las cosas nuevas en ti. En el nombre de Jesús, Señor, que venga sanidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, me gozo. Tengo en mi corazón una gran alegría por ver cómo Dios se ha movido y cómo se seguirá moviendo. De mi parte, mis amados hermanos, recordarles simplemente, recuerde que no es obligación para los oyentes, pero sí para la iglesia que se congrega en casa de oración, de que no se olvide de contribuir con sus diezmos y ofrendas que sostienen este ministerio. Usted sabe que hoy por hoy no está la iglesia abierta y los recursos obviamente han bajado de una manera considerable, pero también sabemos que hay obligaciones que no pueden esperar. Así que les ruego poder hacer su contribución. Lo puede hacer a través de la cuenta de la iglesia. Usted creo que ya, más de uno creo que ya la sabe. ¿Sí? Es necesario, amado hermano, suplir esas necesidades. Puede ir a un banco del barrio si gusta, o puede hacer el depósito propiamente en la cuenta o una transferencia, o si gusta puede acercarse a la iglesia. Mañana, si así Dios nos lo permite, estaremos en la iglesia. Creo que el horario usted ya se está adaptando, ¿sí? A las 9:30 de la mañana estaremos allá mañana en la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración en Mucho Lote. Por cierto, hoy estuvimos en la iglesia de la Flor de Bastión, pudimos orar ahí con un pequeño remanente y pudimos también hacer llegar sus contribuciones con respecto a los víveres. Sí, también en esta parte tendré pues que recordar que si usted quiere compartir con arroz, azúcar, aceite, solo algo les pido y les ruego que me entiendan. Los tiempos son muy cortos para mí en las mañanas por este asunto del toque de queda que viene y todo lo demás y la gestión propia porque lo que me amerita de manera esencial es lo espiritual. ¿Sí? Y yo voy allá a orar y a dar una pequeña administración de la palabra, pero mi amado, lleve a la iglesia, no me haga ir a la casa, me merma mucho tiempo, le soy muy honesto y muy sincero, ¿sí? Se me hace más fácil, ¿sí? Poder recibirlo en la iglesia y de esa forma nosotros allá tenemos que redistribuir y eso es otro tiempo, ¿me explico? O sea, si ya de por sí voy a ver algo, ya me quita un tiempo y cuando se lo lleva a la iglesia hay que volverlo a desarmar para armar de manera equitativa, ¿sí? Las cosas que usted pueda llevar. Así que por favor, en la iglesia mañana 9:30 de la mañana estará abierta hasta las 11, ¿sí? 11:30 lo mucho, ¿sí? Para receptar no solo su presencia para orar y su petición de oración, sino también sus ofrendas, sus diezmos y sus víveres. Lleve, por favor, sí, llévelo. Sí, yo también me esfuerzo para ir a la iglesia. No es fácil,
de verdad, no es fácil, no hay transporte. No siempre lo hago en mi carro, a veces lo tengo que hacer en colectivo o a veces hasta a pie. Pero pese a esto lo hago porque amo al Señor. Sé que Dios me está cuidando y lo seguirá haciendo. Voy con mascarilla, con guantes, con todo lo que hay que ir, pero lo hago por amor al Señor, lo hago por amor a mis hermanos. Sí, sé que hay un compromiso en Dios que no puede parar, y mucho más con palabras como las que hoy hemos recibido. Mi amado hermano, lleve por favor azúcar, pan, leche, atún, todo lo que usted quiera llevar. Todo, ¿ya? Todo tipo de víver que usted tenga en casa, que tiene 2 de uno, coja uno de ellos y lleve. Sí, y creo que estamos mandando fotos no para que nos aplaudan. Lejos está de nosotros, porque no es nuestro lo que estamos llevando. Es lo que ustedes en Dios reciben. Pero simplemente publicamos las fotos es para que usted compruebe que se está entregando. Eso es básicamente la fotografía que ponemos ahí en el Facebook o en el WhatsApp, solo para que el pueblo de Dios, o los que nos conocen no tienen problema, ellos saben cómo trabajamos, pero para los que no nos conocen y les queda la duda, que posiblemente digan, ¿y qué harán? ¿El pastor se ha de coger todo ese arroz? No, mi amado, todo lo que usted nos lleva, nosotros lo distribuimos y lo repartimos así de manera equitativa a los que están en necesidad, y vaya que están en necesidad. Así que, mi amado, lleve por favor, lleve a la iglesia, no me llame y dígame, venga a ver, llévelo. Sí, organícese, como le dije el otro día, a uno de la cuadra, dígale, mira, tú puedes ir, anda, llévale al pastor. Sí, ya gracias a Dios la gente por el sector conoce dónde queda la iglesia, cualquiera puede llevar. Sí, tranquilo, que va a ser una buena obra y Dios lo va a bendecir, se lo aseguro. Claro que sí, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y no se olvide, como le dije, de diezmar y de ofrendar para la obra del Señor. Amén. De mi parte, mis amados, me gozo, me voy muy satisfecho a descansar, sabiendo que Dios está siendo glorificado, como solo Él lo sabe hacer. Gracias una vez más, y Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.